Hola, buen día. Yo soy Dayana Pinto de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Soy de la sección T7, número del listado 5, de la asignatura Identidad y Expresión Cultural. ¿Qué es diversidad cultural? Cuando hablamos de diversidad cultural, nos enfocamos en lo que es una serie de elementos, objetos, cosas que poseen diferentes características que se encuentran dentro de la cultura. Aquí podemos hablar sobre también las creencias, sus tradiciones o incluso el tema religioso de la cultura o de la población o de la comunidad que se encuentra. Identidad cultural. Cuando hablamos de esto, es un elemento o un rasgo que representa la individualidad de la persona o incluso el querer o la identificación propia. De esto hablamos con respecto a la manera de hablar, a las tradiciones, su indumentaria de acuerdo al clima, incluso en la estación en que se encuentren, y también los gustos de la comunidad. La cultura la podemos definir como una serie de ideas, comportamientos, símbolos, incluso prácticas sociales que diferencian a la cultura. Entonces, esto engloba o viene todo unido con respecto a la educación que se da desde muy pequeño ante las comunidades o pueblos que tienen esta creencia o tradición de ir enseñando de manera filosófica, científica, artística y un saber teórico y de variedades de disciplinas que representan a las culturas de su pueblo. Entonces, ¿qué es el folclore? Bueno, este término representa el acervo de la cultura de su pueblo, de sus saberes, de sus conocimientos y en especial que lo diferencia de su música, de sus leyendas, de sus cuentos, de sus bailes tradicionales, que de esta manera ellos pueden expresarse y demostrar sus sentimientos, como también lo hacen en el arte. De esta manera ellos plasman lo que desean, lo que quieren expresar ante diferentes culturas ajenas, y con ello esto también es una manera de comunicación. Tipos de folclore. En los tipos de folclore tenemos diferentes variedades, como puede ser el folclore literario, que bueno, esta es la manera de manifestarse a través del habla, incluso puede ser de manera narrativa, pueden ser escritas que encierran incluso ciertas historias, cuentos, mitos, leyendas, fábulas que representan a la cultura o las tradiciones con las que se encuentra el pueblo o la comunidad en este momento. También tenemos lo que es el folclore musical. Estas son expresiones de arte musical que tiene la cultura, que bueno, que a través del sentimiento tienen una técnica y sofisticaciones de rituales que son muy exigentes con respecto a sus instrumentos, o incluso no pueden tener instrumentos y simplemente con su creatividad relacionan un material de construcción, algo que tengan una sintonía que puedan utilizar y que puedan expresarse a nivel de la música. También tenemos el folclore demográfico, que de esto estamos hablando, que es la diferencia de otras culturas. El folclore coreográfico, que es la manera en la que ellos representan sus acciones diarias, sus atuendos, sus vestuarios, que son muy utilizados ante su comunidad y que los representan y diferencian, por supuesto, de otras culturas. Bueno, las tradiciones a comparación de lo que es el folclore, que realmente van muy unidos de la mano, esto es un conjunto de bienes culturales que pasan de generación en generación. Y de esta manera lo inculcan desde muy pequeña o muy temprana edad para que esto se siga pasando y que puedan pasar tantos años y que la cultura o las tradiciones de este pueblo o comunidad no se pierdan. ¿Qué es transculturización? Bueno, la transculturización es un proceso que experimenta un individuo que se encuentra en un espacio geográfico determinado y fusiona su identidad cultural con otra cultura. Esto sucede mucho con las inmigraciones. Incluso sucedía en tiempo pasado, en los periodos de guerras o de conflictos, que les tocaba unirse de la mano, que quisieran o no quisieran, con otras culturas, con otros pueblos, comunidades o incluso países.
Cuando hablamos de pluriculturalidad, es la diferencia de distintos grupos culturales que se encuentran en un mismo contexto geográfico, es decir, que se encuentran de diferentes culturas o diferentes maneras de expresar su propia cultura y la pueden compartir y la pueden intercambiar de manera de aceptación y pues con tolerancia de que sea algo muy ameno, algo muy amistoso y pues se pueda cohabitar y compartir en un mismo espacio físico. Cuando hablamos de educación cultural se entiende por un área que es para promocionar o difundir el conocimiento de diferentes expresiones culturales. También encontrar o conocer las capacidades, actitudes, ámbitos y comportamientos que tienen estas personas que tienen una creencia totalmente diferente a la que conocemos o a la cual crecimos. Cultura de paz para el desarrollo de la sociedad. Cuando hablamos de la cultura, hay una unión de 3 factores importantes, que serían los valores, las actitudes y los comportamientos que debemos utilizar o que debemos unir estos 3 elementos para no ocasionar un tipo de violencia o incluso prevenir los conflictos con respecto a las culturas ajenas o totalmente distintas. Para culminar, dejamos esta frase de Mercedes Sosa que dice: la cultura es lo único que puede salvar un pueblo, lo único, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla. La cultura permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar, como la bondad de la gente y compartir una empanada o un vino. Mercedes Sosa. Muchas gracias.